conversar sobre lo que hemos venido aprendiendo en estos días en el tema de estudios sociales, ¿sí? Entonces vamos un poquito a recordar. Cada uno va a ir participando, ¿sí? Lo que sepa, lo que se acuerde, vamos a hacer este encuentro, como se dice, este encuentro entre lo que es dictadura y régimen constitucional, ¿ya? Vamos a ir poniendo las ideas, ¿sí? Listo. Vamos a ir poniendo las ideas entre lo que es dictadura versus régimen constitucional. Listo. Ya. Vamos a ir poniendo lo que ustedes me vayan diciendo, ¿ya? Por ahí Valentina ya me levantó la mano. A ver, le escucho a Valentina. A ver, Valentina, ¿en dónde pongo yo la característica? ¿En dictadura o en régimen constitucional? A ver, Valentina me estaba alzando la mano por ahí. O alguien más. A ver, listo. A ver, Valentina, le escucho. Le escucho a Valentina. Bueno. Ahí, Valentina, ¿le escucho? Gracias, tío. A ver, ¿en dónde pongo la idea, Valentina, que usted va a decir? ¿En dictadura o régimen constitucional? Disculpe, profe, no le entendí desde el principio porque tuve problemas de audio. Ah, bueno, explico de nuevo. Entonces, antes de ingresar al tema de hoy, vamos a ir poniendo las características de la dictadura y del régimen constitucional, ¿sí? Ya. Entonces, a ver, ¿quién por favor ya tiene una idea sobre lo que es dictadura o régimen constitucional? Lo que se le venga a la cabeza en este momento. A ver. ¿Quién me ayuda? A ver, vamos. A ver. Digo que la dictadura es de los presidentes. Ya, listo, pero ¿cómo eran esos presidentes, esos gobiernos? ¿Cómo eran esos gobiernos, las dictaduras? Inestables. Inestables, ya, muy bien. Listo, gracias. Gracias, Amir. Listo, vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Yo, Ya. profe, A ver, Lucía. una dictadura es un sistema político de una sola persona del grupo de gobierno que tiene poder, que tiene aspectos de la vida del Estado y de los ciudadanos. Ya. Un sistema Profe, yo. político centrado en una sola figura o persona. Muy bien. A ver, Brandon, le escucho por ahí. A ver. Un régimen político A ver, ¿régimen político o régimen constitucional? de dictadura. Dictadura, a ver, dime. Régimen político que solo gobierna una persona. Ya, listo. Régimen, pongamos Yo, profe, aquí, el régimen sistema constitucional. político o régimen. Listo, a ver, ¿quién quiere en régimen Yo, constitucional? régimen constitucional. Yo, profe, por favor. A ver, Valentina. El régimen constitucional respeta el derecho el derecho humano. Ya, O los respeta derechos humanos. los derechos humanos. Muy bien, gracias, Valentina. A ver, otra No, voz. profe. A ver, otra voz. ¿Quiere escucharle a alguien más? Profe, no Profe. A ver, ¿quién? Tamara, a ver, tal, por ahí le vi levantando la mano. A ver, Tamara, le escucho. ¿Sí me escucha, Tamara? Sí, profe. A ver, dígame su idea. ¿En cuál cuadrito pongo? ¿En régimen constitucional o en dictadura? En dictadura. Listo, muy bien. A ver, ¿qué nos dice la dictadura? Aparte de las dos ideas que tenemos ahí. No importa lo que se le venga a la cabeza, Tamara. Es un régimen político en el que una persona gobierna, que tiene el poder total. Ya. Una sola persona tiene el poder total, ya. ¿Quién más? A ver, vamos. Profe, A ver, Amir. en régimen constitucional. A ver, dígame.
No son corruptos. Ya. No hay corrupción, ya, ¿qué más? Listo, gracias. ¿Quién más? A ver. Vamos por ahí. ¿Quién más me puede ayudar? Profe, yo, la dictadura. A ver, ¿quién? Yo, Valentina. Listo, a ver, demos el espacio que participe alguien más. A ver, vamos, por favor, ¿quién más desea participar? Yo, profe, A ver, Amadeus, le escucho. en la dictadura A ver, ¿qué pongo? había corrupción. Ya. Muy bien, ya, listo. A ver, ¿quién más? Vamos, ya tenemos 4 ideas de la dictadura, tenemos 2 ideas del régimen constitucional. Vamos, habían algunas ideas más. A ver, vamos. ¿Quién desea participar? Yo, profe. A ver, ¿quién? Yo, profe. ¿Quién? Yo, profe. A ver, ¿quién? A ver, vamos. Yo, Carla, a ver. Que a veces en la dictadura podría haber algunas guerras. Hubo guerras por los gobiernos inestables. Ya, guerras por el poder, digamos, ya. A ver, ¿quién? Gracias, Carla. Yo, profe. Yo, profe. A ver, déjeme ver a alguien que no ha participado. A ver, ¿quién no ha participado? ¿Quién me estaba diciendo por ahí? Aparte de los que ya han participado, vamos, todos tenemos que dar al menos una idea. Profe, yo del régimen A constitucional. ver, dígame. Le escucho. Es una ley que impone el poder político. ¿Es una ley el régimen o cómo? ¿Quién impone el poder político en el régimen constitucional? A ver, a ver, ¿quién está alzando la mano? Todos. O sea, el pueblo. El pueblo, ya. Entonces el pueblo adquiere poder político, ¿ya? Cosa que no sucedía en la dictadura, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué más? Gracias, Valentina. ¿Quién más? A ver, Tamara, a ver, vamos completando las ideas. Verán que yo en la clase anterior, bueno, no en la clase anterior, sino en el video que yo presenté de este tema, había algunas características. A ver. Listo, ya que estamos hablando del poder, ¿cuál era la diferencia entre la dictadura y el régimen constitucional en cuanto a la división de poderes? ¿Qué nos decía un régimen y qué nos decía el otro régimen sobre la división de poderes? Profe, yo. A ver, le escucho. ¿Quién? Que sería que en estos había gente que amaba, a ver, o sea, que hacía caso a las personas como que son los derechos de los humanos, pero en la dictadura, en cambio, son corruptos. Ya, entonces, ¿cómo se llama eso? Las decisiones en el régimen constitucional tenían que pasar ¿por quién? ¿Por solo un grupo de personas o por todo el pueblo? A ver. Las decisiones en el régimen constitucional pasaban por la participación ciudadana, ¿ya? Algo que no ocurría en la dictadura. Muy bien, Brandon. Sí, está bien, le comprendí la idea. Listo. A ver, vamos. Camila. A ver, ahora sí vamos a ir asignando. Camila, ayúdeme con otra característica de cualquiera de los dos sistemas políticos. A ver. ¿Qué más podemos hablar? En la dictadura que era un solo gobernante. Ya eso tenemos sistema político o régimen centrado en una sola figura o persona, ¿ya? Listo. Doménica no la he escuchado, quiero escucharle a Doménica. A ver, vamos, ¿alguna otra característica de la dictadura o el régimen constitucional?
Doménica, le escucho. Recién entré. Profe, recién acabo de entrar. Sí, suena entrar. Allá, Dome. Dome, entonces, para que se entere, estábamos hablando sobre lo que es la dictadura y el régimen constitucional. Estamos sacando con los compañeros algunas ideas sobre los dos sistemas políticos. No sé si, Doménica, tú me puedes ayudar con alguna otra idea que no esté aquí para ponerla en este momento. En el régimen constitucional, por ejemplo, nos faltan más ideas. ¿Qué quiere decir régimen constitucional o a qué se refería? A ver, vamos hasta que piense Doménica. Listo, vamos una persona más ya para terminar y para hacer la presentación de las ideas que tenemos aquí. A ver. Listo, a ver. Por ahí, ¿quién le ha levantado la mano? Listo. Vamos a dejarle hasta ahí, ¿sí? Vamos a dejarle hasta ahí. Entonces vamos a hacer la presentación para, a ver, Mateo Pérez creo que es. Mateo, le escucho. ¿Alguna otra idea de la dictadura o el régimen constitucional? A ver, le escucho, Mateo. En régimen constitucional. Ya, ¿qué más? ¿Qué idea? Estado de Derecho. Listo, hay un Estado de Derecho. Gracias, Mateo. Hay un Estado de Derecho. Ya. Listo. Entonces, hasta ahí vamos a dejarle por lo pronto. Entonces, miren, pongamos nuestra presentación. Ahí tenemos las ideas sobre la dictadura y el régimen constitucional. Son gobiernos inestables, la dictadura, ¿sí? Es decir, gobiernos que no duraban mucho en el poder, siempre eran derrocados por intentos de golpe de Estado o golpes de Estado en algunos casos. El sistema político o el régimen estaba centrado en una sola figura o persona, ¿sí? Una sola persona, por lo tanto, tiene el poder, una sola persona tiene el poder. Había corrupción, por ahí nos comentaban, y había guerras por el poder, es decir, todos ambicionaban lo que es el poder político, ¿sí? Todos ambicionaban lo que es el poder político. Listo. El régimen constitucional, en cambio, nos decían los compañeros, se respeta los derechos humanos, no hay corrupción, porque el pueblo adquiere el poder político, es decir, el pueblo toma las decisiones. Las decisiones resultan de un poder del Estado llamado participación ciudadana y por lo tanto el régimen constitucional hace respetar que el Estado sea un Estado de derecho. Listo. Recordando esto, entonces, vamos a iniciar el tema del día de hoy, ¿sí? Quiero que presten mucha atención, tengan al lado su cuaderno para anotar, el libro también para seguir lectura, ¿sí? Para que no se pierdan, ¿sí? Listo, estamos todos hasta ahí, ¿no? Vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Ya? El tema del día de hoy es el retorno a la democracia, ¿ya? Luego de una época de gobiernos dictatoriales. ¿Me puedes esperar un ratito? A ver, luego de una época de gobiernos dictatoriales, el Ecuador en el año de 1979, ¿sí? Se convocaron a elecciones previamente y en el año de 1979 se regresa al sistema político llamado la democracia o régimen constitucional, el que acabábamos de decir. Recordemos, el retorno a la democracia o régimen constitucional tenía los siguientes principios. Régimen constitucional, donde se respetan los derechos humanos, no hay corrupción, no debe haber corrupción en un régimen constitucional porque respeta los derechos humanos y se respeta la constitución política. El pueblo adquiere poder político, por lo tanto las decisiones
parten desde la participación ciudadana y por lo tanto el Estado es un Estado de derecho. ¿Listo? El Estado de derecho quiere decir que debe el Estado o el gobierno, ¿sí? O el presidente de turno velar por los derechos de sus ciudadanos, ¿sí? Eso era el régimen constitucional o régimen democrático, ¿ya? Listo. Entonces, como les decía, el retorno a la democracia se dio gracias al Consejo Supremo Militar que gobernó el Ecuador de 1976 a 1979. Entonces, este consejo, conformado en su gran mayoría de militares, de personas de las Fuerzas Armadas, gobernó el Ecuador 3 años. En el último año se convoca a elecciones, es decir, ya se da esa apertura a que los partidos políticos, mediante sus representantes, participen en elecciones y sean elegidas para diversas dignidades. En este caso, se elegía el presidente, el vicepresidente y demás cargos públicos. Estableció la ruta a la democracia. ¿Listo? Entonces, se generó a partir de 1979 el retorno a la democracia con los siguientes gobiernos constitucionales o democráticos. ¿Por qué se llaman gobiernos democráticos o constitucionales? Porque surgieron de la elección popular, es decir, el pueblo eligió quién los debía gobernar. Entonces, en estas elecciones ganó el binomio conformado por Jaime Roldós Aguilera y su vicepresidente Oswaldo Hurtado Larrea. Entonces, presidencia de Jaime Roldós Aguilera desde 1979 a 1981, ¿sí? Estamos ahí. Recuerden que desde que se retornó a la democracia, al ser elegidos públicamente o popularmente gracias al voto de las personas, el presidente debía durar, según la Constitución, debía durar 4 años en el poder. Entonces, Jaime Roldós Aguilera debía gobernar desde 1979, súmenle 4 años, ¿cuánto sería? Sería 1983, hasta 1983, pero ya vamos a ver qué pasó, por qué no terminó su gobierno. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la foto del presidente Jaime Roldós Aguilera de ese año, 1979 a 1981. También lo tienen en su libro, vayan a ir revisando. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo cada una de las características de este gobierno. Se promovió el respeto a los derechos humanos. Claro, si estábamos en un régimen democrático, entonces era la primera opción a seguir, ¿sí? Fue progresista en el sentido que se redujo la jornada laboral a 40 horas semanales. Entonces, miren, desde esta época, en 1979, nosotros conocemos que la jornada laboral es 40 horas semanales. A ver, vamos a ver, ¿por qué serán 40 horas semanales? Quiero escucharles. ¿Cuál sería el cálculo matemático ahí? 40 horas semanales. ¿Por qué son 40 horas semanales? ¿Quién me puede explicar eso? Listo, a ver, ¿quién desea participar? Me levanta la mano. A ver, ¿por qué serían 40 horas semanales? A ver. A ver, Tamara, le escucho. Porque trabajaban 8 horas por 5 días. Ya, se trabaja en la actualidad 8 horas por 5 días, entonces al multiplicar los 8 horas diarias por los 5 días de la semana dan 40 horas semanales. Entonces eso quiere decir que de 1979 para atrás no existía esa jornada laboral, ¿sí? Entonces, si la presidencia de Jaime Roldós Aguilera implementó o redujo la jornada laboral a 40 horas semanales, eso quiere decir, ¿qué cosa? Que las jornadas laborales eran más de 40 horas semanales, ¿sí? Entonces,
eran más de 40 horas semanales. Entonces, por eso es que es importante rescatar este dato. Siguiente dato que dice en el tema de la educación, en el ámbito fiscal, ¿sí? En el ámbito de la educación fiscal, él implementa lo que es el desayuno escolar, ¿sí? Y también durante su gobierno se desató el conflicto armado Paquisha por zonas limítrofes, con el Perú, ¿sí? Entonces se dio un enfrentamiento bélico entre la frontera con Perú y en el cual se terminó cediendo territorio ecuatoriano a gobierno peruano, ¿sí? Entonces ese enfrentamiento armado se llamó Paquisha, ¿sí? Esto también pueden consultar y conversar con sus papitos, con sus abuelitos, los que son, digamos, de esa época y vivieron las consecuencias de estos tipos de decisiones políticas que se hicieron, ¿sí? Eso pueden conversar con sus papitos, ¿no? Entonces, durante su gobierno se desató este conflicto armado, ¿sí? Y todo era por zonas limítrofes, es decir, por zonas para decidir si eran zonas ecuatorianas o era territorio peruano. Entonces, a la final se terminó el conflicto por la vía diplomática, en el cual el Ecuador perdió cierta parte del territorio que en ese tiempo era del Ecuador, ¿no? Entonces, actualmente ya no es del Ecuador, es del Perú. Entonces, enfrentó ese conflicto armado y murió, básicamente el presidente murió en un accidente de aviación, por eso no pudo terminar su periodo. Él debía terminar su periodo en 1984, ¿sí? Él murió un 24 de mayo de 1981, ¿sí? 24 de mayo de 1981, ¿sí? Ahorita vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a escuchar un fragmento de su último discurso, es decir, pocas horas antes de morir, ¿sí? Del Jaime Roldós Aguilera. Vamos a prestar atención, vamos a escuchar y son un fragmento, ¿no? Unos 2 minutitos de su último discurso como presidente de la República, ¿sí? Entonces, escuchemos, por favor. Fuimos serios y honestos, seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de nuestros planteamientos. Que no sean las palabras, sino las obras, las que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Es hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Probemos el amor a la patria, cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oídeme, es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valioso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquisha, Machinaza y Mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial. El Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Ortografía.
Ya, como acabamos de observar, como acabamos de escuchar, momentos después de haber dado este discurso, a ver, ¿alguien reconoció en dónde se dio ese discurso? Ahí se observó un lugar, a ver, que es muy conocido aquí en Quito. A ver, ¿quién me podría decir? ¿Quién estuvo observando en dónde realizó ese discurso el presidente Jaime Roldós Aguilera? A ver. Profe, yo no vi, solo escuché. Profe, yo no vi un video, solo escuché. Igual. ¿No vio el video? Sí. No, profe, no había video, yo solo escuché. Listo, entonces les voy a compartir el video. Escuchen, ya les pongo el video, ¿ya? Entonces, vamos a otra vez, a ver. Fuimos serios y honestos, seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de nuestros planteamientos. Que no sean las palabras, sino las obras, las que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Es hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Probemos el amor a la patria, cumpliendo cada quien con Sí están viendo, ¿verdad? Sí. Ya, listo. nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oídeme, es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha. El Ecuador de los valerosos de hoy. Profe, yo sé dónde fue el último discurso de Jaime Roldós Aguilera. En el Estadio Olímpico Atahualpa. Ya. Heroico. Unido en la defensa de su heredad territorial. El Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Ortografía. Listo, ¿sí? Ya observamos, ¿verdad? Ya observamos, entonces, ¿en qué locación, en qué lugar era ese discurso? Profe, el Estadio Olímpico Atahualpa. Ok, el Estadio Olímpico Atahualpa. Eso fue el 24 de mayo de 1981, ¿no? 24 de mayo, ¿qué fecha histórica recuerda el Ecuador? Batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha, muy bien, Amir, listo, la batalla de Pichincha. Entonces, dijo este discurso porque se celebraba la batalla del Pichincha y también, como ustedes escucharon ahí, mencionó el encuentro, el conflicto armado en Paquisha, ¿no? En los límites con el Perú. Y al final también dijo una frase muy inmortal que toda la historia política del Ecuador lo conoce, ¿no? Este Ecuador amazónico para siempre, ¿no? Refiriéndose a que desde siempre y hasta siempre, ¿no? Refiriéndose que el Ecuador siempre debe rescatar lo que es la Amazonía ecuatoriana, ¿sí? Ya, entonces, muy bien. Entonces, momentos después de este discurso, horas después de este discurso, él muere en un accidente de aviación, es decir, él se sube en una avioneta y muere en un accidente, ¿sí? Entonces, hasta la actualidad,
se sigue investigando las causas de su muerte. A ver, Miguel está levantando la mano, le escucho. Profe, ¿no que Jaime Rondos había muerto por el Plan Cóndor? Sí, pero el Plan Cóndor era todo un sistema de investigación que se sigue investigando. O sea, la muerte no todavía no está clarificada, por así decir, ¿sí? Entonces, hay muchas cuestiones en cuanto a su muerte. En cuanto a eso me refiero, Miguel, ¿sí? Entonces, las causas de su muerte es las que se sigue investigando, no el motor ni las personas o la investigación en la cual se involucra la muerte de este presidente, ¿sí? Entonces, como ya mismo se acaba el tiempo, chicos, entonces apenas se acabe, ingresan con el mismo enlace, chicos, ¿ya? Entonces, continuemos entonces. Jaime Roldós Aguilera, entonces, para que no se olviden, gobernó desde 1979 a 1981. ¿Por qué no pudo terminar su mandato? Pues porque falleció en un accidente de aviación, ¿sí? El siguiente presidente constitucional del régimen democrático fue Osvaldo Hurtado Larrea, ¿sí? Ahí están los años en que gobernó. 1981. Recuerden que Osvaldo Hurtado era el vicepresidente de Jaime Roldós Aguilera, entonces la Constitución, dice que cuando el presidente muere, entonces asume las funciones el vicepresidente. Entonces el vicepresidente, que era Osvaldo Hurtado Larrea, entonces termina el mandato hasta 1984, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ver algunos rasgos, algunas características del gobierno de Osvaldo Hurtado. Ayúdeme con la lectura de las características, por favor, Camila. El gobierno de Osvaldo Hurtado. Afrontó la caída del precio del petróleo, reducción de importaciones a causa de las inundaciones en la costa. Listo, entonces Osvaldo Hurtado Larrea afrontó todo lo que el gobierno anterior dejó. La caída del precio del petróleo, eso no dependía del gobierno, sino dependía siempre del precio internacional del petróleo, ¿no? La reducción de importaciones, es decir, que no se traía materia prima, no se traía bienes industrializados desde otros países, porque los puertos pesqueros o las zonas marítimas estaban afrontando las inundaciones, lo que se conoce como fenómeno del Niño, ¿sí? Entonces, afrontó esta reducción de importaciones, es decir, el país no compró cosas de afuera, no compró materia prima, no compró bienes de la industria, no compró bienes industrializados, o no compró otro tipo de materiales o de insumos que necesita en la educación, en la salud. No se importó ninguno de ese tipo de materiales a causa de las inundaciones en la costa y a causa de otros factores que ya vamos a ir adelante. Entonces, ayúdenme leyendo, Carla, por favor, la primera característica del gobierno de León Febres Cordero. Ok, dictó medidas económicas que beneficiaron a comerciantes, banqueros y fomentó las exportaciones tradicionales. Muy bien, entonces sus medidas económicas beneficiaron a la mayoría de comerciantes, banqueros, y también se fomentó las exportaciones tradicionales. ¿Cuáles eran esas exportaciones tradicionales? Las exportaciones tradicionales del banano, del cacao, ¿sí? Del atún, recuerden, del camarón, recuerden que son productos que ingresaron a ser exportados hacia otros países, y Ecuador era líder en exportación de banano, de maíz, de cacao, de atún, de camarón. Entonces esas eran las exportaciones tradicionales. Esto trajo mucha economía al país. La siguiente característica de este gobierno, ayúdeme, Amadeus.
Sufrió algunos intentos de golpes del Estado. Golpes de Estado. Golpes de Estado quiere decir cuando un grupo político o una persona que está en la política quiere ingresar al gobierno o quiere derrocar a un gobierno o al presidente, pero no de una manera democrática, sino de una manera un poco más violenta o agresiva. Entonces, este gobierno sufrió algunos golpes de Estado, ¿sí? Es decir, políticos que querían derrocar del gobierno a León Febres Cordero. Una siguiente característica, ayúdenme leyendo, Tamara. Le escucho, Tamara. Ayúdeme leyendo la tercera característica de este gobierno. Tamara, no le escucho. Ayúdeme entonces. Brandon. A ver, ayúdeme, Brandon, con la lectura, por favor. Brandon, ¿está por ahí? ¿Me escucha? A ver, ¿quién? Presidencia de León Febres Cordero. Dictó medidas económicas que No, beneficiaron. Brandon, creo que no está escuchando o no está atento a la clase. La tercera característica, la primera ya leímos. Ya. Combatió al grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Ya. Alfaro Vive Carajo era un grupo subversivo, ¿sí? Era un grupo político, un grupo social, ¿sí? Que enfrentó León Febres Cordero en su gobierno, ¿sí? Incluso León Febres Cordero fue secuestrado en una base aérea, ¿sí? Entonces, sufrió muchos, como les decía, la segunda característica, sufrió muchos intentos de golpes de Estado o de que su gobierno sea derrocado por enemigos políticos, ¿sí? Listo, 1984 a 1988 fue el periodo de gobierno de León Febres Cordero. El siguiente periodo político lo dominó la presidencia de Rodrigo Borja, de 1982 a 1992. Perdón, de 1988 a 1992. Vamos, ayúdenme con la lectura, Wendy, por favor, de la primera característica del gobierno de Rodrigo Borja. Gozó de apoyo político de varios sectores. Listo, gozó de apoyo político, es decir, los políticos, ya sean de derecha o de izquierda, conservadores o liberales, obtuvo una aprobación positiva para Rodrigo Borja. Entonces, él gozó de varios apoyos de estos sectores políticos. La siguiente característica, Doménica, ayúdeme por favor con la lectura de la segunda característica del gobierno de Rodrigo Borja. Logró realizar planes progresivos como en la educación. Listo, planes progresistas. Progresismo o progresar o progresista quiere decir que se preocupó porque el Ecuador avance en todos los aspectos, en este caso en la educación. Entonces, en el gobierno de Rodrigo Borja se dio un impulso grande a lo que es la educación. Pero vamos a ver por qué no se siguieron esos proyectos o por qué esos planes progresistas en educación, salud o trabajo no se pudieron efectuar. Vamos a ver que me ayuda con la lectura. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Ayúdenme. Adrián. Adrián Llanes está por ahí. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya.
logró incrementar la deuda externa, por lo tanto, el alza de precios y costo de vida en general. Ya, no logró incrementar la deuda, se incrementó la deuda externa. Recuerden que la deuda externa fue fruto de los malos manejos de la economía en el boom petrolero. Recuerden eso, ¿no? Entonces se adquirió una deuda y no se pudo pagar con los recursos del petróleo, no se pagó ciertas obras que hizo los gobiernos dictatoriales o los gobiernos militares. Entonces empezó una deuda externa, es decir, se pidió dinero a países extranjeros. Entonces, se incrementó esa deuda y por lo tanto hubo alza de precios y a su vez el costo de la vida en general era muy alto. Entonces, costaban los productos, eran muy caros, entonces eso generaba más pobreza al Ecuador y generaba también de que la deuda sea más grande. Y recuerden que Osvaldo Hurtado ya pagó ciertas deudas, pero pagó en dólares. Entonces pueden ahí ver los efectos de pagar deudas externas, ¿sí? Por malos manejos públicos del dinero. Ayúdeme, por favor, Miguel, con la última característica de este gobierno. El movimiento indígena tuvo mayor protagonismo, sobre todo para que se reconozca la diversidad cultural del país. Listo, entonces, recuerden que los movimientos indígenas, los movimientos afro, los movimientos montubios, no eran movimientos que tenían un poder político y ni mucho menos un poder social dentro del Estado ecuatoriano. Entonces, el movimiento indígena tuvo mayor protagonismo en el gobierno de Rodrigo Borja, ¿sí? Hubo siempre manifestaciones de los grupos indígenas, sobre todo para que se reconozca la educación intercultural bilingüe y para que se reconozca los derechos de las personas indígenas, no solo indígenas de la sierra, sino reconociendo de que el Ecuador es un estado soberano, pero sobre todo es un gobierno plurinacional y multiétnico, ¿sí? Entonces, que reconoce la diversidad cultural. Entonces, el movimiento indígena apareció en la esfera política del Ecuador en los años de 1988 a 1992, ¿sí? Aquí ninguno de ustedes todavía nacía, pero sus papitos ya estaban, ¿sí? Sus papitos, sus abuelitos ya conocían, estaban dentro de lo que es la participación ciudadana, la participación social dentro del país, ¿no? Pero es un poquito para que nosotros conozcamos los gobiernos de régimen constitucional que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Entonces, los que pudieron observar el libro, ¿estamos en qué página? ¿Sí? ¿En qué página estamos del libro? En la 122. ¿Ciento cuánto? 122. 122. Vamos a ver. Ya. Listo, entonces estamos entrando a lo que es el retorno al régimen constitucional o democrático, ¿sí? Entonces, hemos visto ya los 4 primeros gobiernos de este retorno a la democracia, de este retorno a que el Estado sea un Estado de derecho, de este retorno a que el gobierno sea del pueblo. El pueblo tiene que tomar las decisiones en ciertos aspectos de la vida social, cultural y política del Ecuador. Estamos en un retorno a la democracia, es decir, en donde los derechos humanos están sobre toda política económica o política social o política judicial, ¿sí? Estamos en el régimen constitucional
en donde no debe existir corrupción, sino que los fondos que están destinados para el país sean distribuidos de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden observar, entonces miren, estamos en la página 121. Muy bien, Lucía, que nos dijo 121. Miren, estamos aquí. Entonces vamos nosotros a, como tarea, a realizar lo siguiente. Escucharánme bien. Estamos aquí, 121. Pasamos a la 122. Y tenemos la actividad del libro de la página 125. A ver, 123. 121, 122 y 123. La página 123, chicos y chicas. ¿Sí? Vamos a realizar como tarea de esta clase virtual. ¿Sí? Todos están observando. ¿Para cuándo? A ver, yo ya les dije ayer, alguien que les recuerde por favor a los compañeros para cada cuánto mando las tareas. Yo ya dije el día de ayer. 48 horas. Exacto, entonces si hoy es miércoles, 48 horas, son 2 días, entonces ¿para cuándo será la tarea? Viernes. Para el viernes, listo, entonces, ya, por ahí veo que algunos no me ponen atención a las indicaciones que digo. Entonces, cada que hay una clase virtual, tenemos 48 horas para realizar esta actividad, ¿sí? Entonces, esta actividad de la página 123, tienen que realizarla hasta el viernes, hasta las 11 de la noche, ¿sí? Listo, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Profe. A ver, te escucho.